Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, Consejo Nacional para la Empresa Privada. Buenos días, bienvenido. Buen día, bienvenido. Ya extrañaba, me puse a ver y hacía más de un año que no estaba presencialmente con ustedes. Bienvenido. Era virtualmente que estábamos acostumbrados. ¿Es culpa de yo o de Mariela o de su coordinador? No habíamos conectado por Zoom, pero no es lo mismo. Sí, no es igual, no es igual. Mire, cuéntenos, ¿cómo evalúa el CONEP este proceso de reapertura que se ha estado desarrollando evidentemente con el liderazgo de la presidencia de la República? ¿Cómo sienten ustedes que va la recomposición? Aunque hace un año he tenido la oportunidad de conversar este tema en varias etapas del proceso con ustedes y cada etapa ha tenido sus particularidades. Justamente hace un año el país se cerró de golpe, se detuvo todas las actividades y la vida cotidiana de cada quien. Eso fue una sorpresa que irrumpió y cambió la modalidad de hacer las cosas. En la medida que se trataba de controlar la situación sanitaria, evidentemente había un impacto económico y social en todo lo que ocurría. A lo largo del año se han venido tomando una serie de medidas, pero esta última etapa quizás vemos un poco de esperanza al final del camino, en la medida que avanzamos con un plan de vacunación y al mismo tiempo se logra continuar con el control de la pandemia. La salud sigue siendo el eje central de la agenda, pero poniendo atención a cada uno de estos componentes que en la medida que pasa el tiempo siguen siendo bastante latentes. El CONEP, César, cada vez que ha habido una situación ha estado presente. Por ejemplo, recordamos en momentos en que la necesidad eran pruebas, PCR. Bueno, ahí estuvo el sector empresarial apoyando. Ahora la necesidad es vacunas. ¿Qué han estado haciendo ustedes desde el apoyo, tanto económico, donativo o logístico, para colaborar con el gobierno en materia del programa de vacunación? Precisamente en la primera etapa fue la movilización de recursos para la adquisición de pruebas, de equipos de protección personal, de ventiladores. A partir del mes de agosto hemos colaborado con el apoyo de muchas empresas para gestionar las vacunas. De hecho, fueron empresas privadas las que aportaron los recursos para pagar el inicial de la vacuna de AstraZeneca, el 20% de la vacuna de AstraZeneca. Las que llegaron de la India. No las otras, las que no han llegado. Correcto, pero llegarán, y lo importante es que lleguen las vacunas, no importa la marca ni de dónde, lo importante es que llegue. ¿Lo hicieron como donativo o sí, como fue una donación, fue una donación al Estado. En adición se ha gestionado un segundo fondo ascendente a $6 millones con aporte de las administradoras de riesgos de salud y este ha ido más a la logística de aplicación de la vacuna, las jeringuillas, todo lo material que se requiere. Entonces, más que dinero, lo que estamos viendo es cómo apoyar al gobierno en este proceso que está avanzando bastante. Pero digamos, la parte, uno ha visto que el presidente de la República, por ejemplo, ha estado muy activo en la reapertura del sector turismo. Le pregunto si no hay algún tipo de coordinación. Ustedes como CONEP no tienen algún tipo de participación, ¿qué sector se va a reabrir, cuándo, cómo? ¿No discuten con el gobierno? Sí, evidentemente sí. Y entrando directo en el tema económico, en el CONEP confluyen todos los subsectores de nuestra economía. Son 58 asociaciones que representan prácticamente a todos los sectores, la industria, la zona franca, la minería, el comercio, en fin, las zonas francas. Entonces, en esa diferencia de sectores, el nivel de reactivación ha ido gradual, dependiendo de cada una de sus particularidades. Hay sectores de más lenta recuperación, el turismo es uno de ellos, las MIPYMES, y los efectos lo veremos en el tiempo. Si bien se están haciendo muchos esfuerzos para lograr los apoyos, dependerá de otros factores externos que nosotros como país no necesariamente controlamos. Pero hay sectores que o no se han detenido o se han afectado de una u otra forma. Yo creo que hay señales positivas en el ambiente. El año pasado nosotros vimos que en el momento de mayor claustro, encierro, hubo alrededor de 750,000 trabajadores suspendidos. Según la cifra más reciente que nosotros tenemos del Ministerio de Trabajo, todavía permanecen alrededor de 54,000 trabajadores suspendidos. Es decir, en la medida que ha habido una recuperación y una reapertura gradual, también se han recuperado muchos de esos puestos de trabajo. Hay un caso puntual. Hoy la Asociación de Industrias de la República Dominicana tiene una actividad con la prensa que ha convocado y el motivo de la convocatoria es socializar con la prensa, dar a conocer al país las dificultades que se están presentando con los altos precios en algunos renglones, en algunos rubros para el tema de la construcción y para otras actividades de las que desarrolla el sector industria en República Dominicana. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué pudiera producirse a partir de ahí? ¿Cómo
cuáles elementos estarían en juego, si hay unos altos costos que la economía o el país no está en disposición de absorber, ¿qué es lo que nos puede esperar? Hace algunas semanas, Dani, nosotros hicimos un llamado de atención, precisamente monitoreando cuál era el comportamiento que tenían los precios de materias primas en los mercados internacionales. Y lo que vimos fue, en las últimas semanas, un colapso de la logística, un aumento del costo de los fletes, una disminución de la capacidad de conectividad en los tiempos estimados y, en consecuencia, el aumento de esos costos en mercados internacionales también tiene un impacto aquí en la República Dominicana. Nosotros vimos durante mucho tiempo una estabilidad del precio del barril de petróleo y vimos después cómo también alcanzó precios que no eran lo que estaban estimados. Y en otras materias primas, en soya, en trigo, hemos visto esa escasez a nivel global. No quiero dañar lo que hará la IRD ni adelantarme a lo que hará la IRD en un momento, pero definitivamente lo que ocurre fuera de aquí tiene un impacto directo en la República Dominicana y no es solamente una situación del mercado interno. Estamos viendo fluctuaciones anormales en los mercados internacionales, en gran parte como efectos directos de esta pandemia. Una de las sugerencias que se están haciendo, incluso hay gente del gobierno que está comenzando a socializar esa posibilidad, es el hecho de que pudiera trabajarse en la reducción de márgenes de beneficio. Evidentemente esos beneficios los reciben gente que son del sindicato o del conglomerado que ustedes representan. Estamos hablando de los empresarios. ¿Han socializado con el gobierno ese tema fundamentalmente, con alguien del gobierno? Este tema del incremento de los precios de las materias primas y de la afectación de la logística a nivel global lo hemos hablado con el gobierno, lo hemos hablado con el presidente de la República, lo hemos hablado con varios ministros y creo que compartimos la preocupación de lo que ocurre en el mundo y cómo eso tiene un impacto en la República Dominicana. Ahora bien, el llamado siempre ha sido al diálogo entre las autoridades, entre los productores, entre los consumidores, porque ya en República Dominicana hemos sobrepasado otras etapas de control directo del mercado y de control de precios, cuyos efectos posteriores son aún peores que aquellos que se procura evitar. Entonces, en la medida que existe esa coordinación, y creo que el ambiente es propicio para buscar formas alternas de mitigar esos efectos, podremos seguir avanzando en esa agenda. Bueno, ayer la previsión de crecimiento de Estados Unidos se situó nuevamente en 6.5, se calcularon al alza, y la inflación va a ser un 4. No hay forma humana de que con la demanda que viene este año los precios bajen. Sin embargo, nosotros tuvimos, esta misma semana tuvimos una conversación con el gobernador del Banco Central y veíamos las proyecciones desde la República Dominicana. Y en el caso nuestro, la proyección es a una recuperación y posiblemente un crecimiento entre un 5.5 y un 6%. Si la economía de Estados Unidos va bien, la economía de la República Dominicana va bien. Hemos visto que así como fuentes tradicionales de divisas nuestras se han visto afectadas, una merma en las exportaciones, una detención del turismo, vimos también un aumento de las remesas. Entonces hay muchos factores sobre la mesa, pero esas proyecciones del Banco Central que compartimos son bastante optimistas. Pero el Banco Central no ha recalculado sus proyecciones de inflación para el 21. Bueno, pero es parte del proceso precisamente por todos estos elementos que están sobre la mesa y de hecho lo que las autoridades han dicho es que precisamente esto es algo provisional, algo que está pasando temporal y debemos volver a retomar los niveles que ya teníamos. Oigan, permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo y nosotros vamos a hacer lo mismo acá, Carolina, gracias. Mire, hay un planteamiento que se está haciendo y lo ha hecho el propio presidente de la República para que nos aboquemos a discutir lo del pacto fiscal. Incluso el presidente otorgó 6 meses que se están cumpliendo para comenzar la discusión del tema y evidentemente ese es un tema que sin ustedes no se puede tratar. Digamos que los partidos políticos que tienen representación en el Congreso serán clave y fundamental para que se apruebe una reforma o el pacto fiscal, pero ese tema comienza con la discusión con ellos y con ustedes que son el sector empresarial. ¿Qué se ha hecho? Lo primero que hemos hecho es cambiar el ustedes por nosotros. El tema fiscal es un tema es un tema de desarrollo en la República Dominicana y tenemos que verlo en función de como dominicanos, cuál es el país que nosotros queremos. En el año 2012 la República Dominicana se dotó de una estrategia nacional de desarrollo con una serie de metas en el tiempo, el año 2030, y en función de esas metas se han venido produciendo una serie de reformas. Un paso importante, la reforma del sector educativo y el pacto educativo. Ahora más reciente, la firma del pacto eléctrico, que recuerdo en visitas anteriores, Dani, tú mismo me decías, pero tú siempre me dices que se va a firmar y no se firma, siempre se va a firmar y no se firma.
y ya yo no me atreví a volver hasta que no se firmara y aquí estamos con el pacto firmado. El pacto no es la panacea, el pacto no es el milagro que cayó y va a resolver todos los problemas, pero al menos traza una hoja de ruta para poner atención en un sector tan importante para el desarrollo de nuestro país, tanto en lo que representa para la producción, pero también en el déficit acumulado que viene produciéndose en nuestro país. Entonces, habiendo suscrito el pacto eléctrico, evidentemente queda pendiente la discusión de un pacto fiscal. Un término muy utilizado es una reforma integral, pero en esa integralidad lo primero que tenemos que discutir, y por eso hablo de nosotros, es cuál es el país que nosotros queremos, cuál es el nivel de gasto que queremos en este país, cuáles son las inversiones que hay que hacerse y de dónde vendrán los recursos para cubrir ese país que queremos construir. Porque año tras año, y no solamente a causa de la pandemia, sino eso se viene acumulando en el tiempo, como país operamos con un déficit. Es decir, es menos la cantidad de recursos que ingresan al Estado que los que se requieren para dar respuesta a todas las necesidades. Entonces hemos visto ese déficit creciendo en función de una deuda y el pago de intereses año tras año. El año pasado, inclusive, con una merma en recaudaciones propia de las necesidades de la pandemia, hemos visto la obligación y el compromiso de asignar un 4% del Producto Interno Bruto a educación. Entonces es un presupuesto que antes de aprobarse ya está prácticamente diseñado. Como país la discusión es cómo entonces priorizar en las cosas que queremos hacer y de dónde vendrían los recursos para poder hacerlo. Licenciado, ya el CONEP fijó su posición sobre las tres causales. El CONEP no ha fijado la posición sobre las tres causales, no es un tema que se ha discutido. Evidentemente toda la sociedad en el día de hoy está discutiendo sus diferentes posiciones. Es importantísimo que la discusión ha girado mucho más allá de una creencia, de una fe, sino sustentada en términos de salud, de seguridad y de una visión diferente de la situación. Y eso es saludable para la República Dominicana. Volviendo un poco a la parte, volviendo a la parte de los pactos. Hay un sentido lógico en cómo se van a formar los pactos. El eléctrico antes que el fiscal, por un tema del peso del déficit eléctrico en el déficit presupuestario. Pero ahora estamos, o sea, hay voces del gobierno que dicen hay que hacer el pacto fiscal ahora sí o sí. Entre ellos el director de presupuesto, que los números no le dan para el 22, si no hay una recomposición de todo el espectro tributario, que decía el señor Rigo aquí, que el impacto que ellos están buscando en el gobierno es de 3.5 a 4% del producto. Eso estamos hablando de 200 mil millones de pesos. Para redondear, 200 mil millones de pesos. Eso, entonces el sector empresarial dice, espérate, vamos a darle tiempo al pacto fiscal, al pacto eléctrico, a ver cuánto de esos 200 mil se pueden conseguir de las medidas que vayamos tomando para reducir el impacto del déficit eléctrico en el déficit del presupuesto. ¿Cuál es la posición en esa disyuntiva de ustedes y cómo lo ven? ¿Cómo ven ustedes un avance en la medida del pacto fiscal, del pacto eléctrico, perdón, al punto de podernos sentar a discutir un pacto fiscal? Coincido plenamente con tu planteamiento, porque parecería haber sido una obsesión insistir con un pacto eléctrico aún con condiciones adversas. Pero ¿qué había detrás del pacto eléctrico? Cuando se terminó la concertación del mismo hace 3 años, el nivel promedio de las pérdidas de las distribuidoras rondaba un 30%. Y empezaba un calendario de desmonte durante 5 años hasta llevarlas a un 15%. El pacto no se firmó en ese momento y muchos dicen, bueno, no necesitaban un pacto para tener la voluntad política de hacer las transformaciones. Al día de hoy, el nivel promedio de las pérdidas de las distribuidoras no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado y ronda un 32%. Entonces, si tenemos un hoyo en un sector que no importa cuánto estemos produciendo, cuántos sean los ingresos, se los está llevando, había que ponerle atención. Entonces, el pacto eléctrico, por eso, por la posibilidad de hacer una transición hacia una tarifa técnica, por poner orden con las instituciones del sector y evitar solapamientos, por promover una transición a energías renovables, el pacto eléctrico era necesario y ya es un compromiso. Lo que hemos estado viendo ahora es cómo adaptar esos calendarios de hace 3 años a la realidad actual. Conectando eso con el pacto fiscal, evidentemente, no podíamos hablar del tema fiscal sin hablar del tema eléctrico.
Las condiciones están dadas en el momento en que las autoridades convoquen. Esto requiere una concertación nacional de los diferentes actores. Precisamente seguir operando con ese nivel de déficit que tiene la República Dominicana no es sostenible, y mucho menos atravesando situaciones como las que estamos viendo. Entonces, en el momento que sea convocado, se producirán las discusiones. ¿Existen posibilidades de alcanzar ese pacto fiscal antes del 1 de julio, que es la fecha a la cual está limitado el gobierno para presentar las proyecciones presupuestales? Es difícil arriesgarnos y adelantarnos a hablar de fechas. Aquí lo que tenemos que ver es claramente cuál sería el procedimiento, cuáles serían los espacios, quiénes serían los interlocutores, e iniciar un proceso cuando las condiciones lo permitan. Pero arriesgarnos a hablar de fechas en este momento es muy, muy prematuro. La realidad del gobierno es que no hay posibilidad de sostener el presupuesto del 22 con el nivel de deuda que hay ahora mismo, los compromisos, solamente entre el pago de intereses y el dinero de educación se fue el presupuesto. Sí, es así, y es una operación presupuestaria muy frágil. Sin embargo, la República Dominicana, a diferencia de otros países, tiene ventajas que le han permitido subsistir esta situación. Y como nosotros lo vemos, es que esto es algo temporal, y el COVID pasará a ser historia y nosotros estaremos construyendo una nueva etapa de nuestro desarrollo. El COVID es otra cosa. Yo me refiero al problema estructural de la viabilidad del pago de la deuda, que es un problema que hay que resolverlo para el presupuesto que viene. ¿Hasta qué punto vamos a lograr algo ahí? Lo que sucede es que el año pasado, precisamente en momentos en que hubo necesidad de recursos adicionales, precisamente por excedentes que teníamos en determinadas cuentas, pudimos responder a los mismos. Al mismo tiempo, por el historial crediticio de la República Dominicana, por su clasificación y su valoración entre entidades financieras internacionales, hemos tenido acceso a crédito. Que si es saludable o no es saludable, ahora mismo lo saludable y lo necesario es mantener la estabilidad de la República Dominicana, y hay muchas fuentes para hacerlo. Esos niveles de endeudamiento que hemos visto, en algunos casos han sido necesarios. Nosotros hemos visto países que han comprometido hasta la tercera parte de su Producto Interno Bruto en programas de incentivo económico para lograr subsistir esta situación. En los Estados Unidos hemos visto tanto el paquete de Trump como el paquete de Biden qué alcance ha tenido. En países de Europa ha sido ambicioso. Aquí lo que tenemos es que superar esta etapa y seguir avanzando. Por eso esa discusión tiene que tener lugar. César, eso no hay duda. Aquí nadie está cuestionando que el gobierno haga lo que tenga que hacer ahora para mantener la circulación de la economía viva, que la sangre continúe circulando por el cuerpo. El problema es después. Estamos discutiendo aquí ahora, no es lo que estamos haciendo en el 21, que está bien, es que vamos a hacer a partir del 22. Esta fiesta hay que pagarla. ¿Quién la va a pagar y cuándo nos vamos a entrar a discutir cómo se va a pagar? Y ahí es el pacto fiscal. Sí, pero precisamente por eso la discusión del pacto fiscal, y yo puedo parecer un soñador cuando les hablaba de cuál es el país que queremos. La discusión de un pacto fiscal no es para resolver el 2021. La discusión de un pacto fiscal es para definir cuál es el país que nosotros queremos, cuáles son los recursos que se requieren para construir ese país y de dónde van a salir esos recursos. Porque nosotros queremos asignar y continuar asignando un 4% para la educación, pero queremos un porcentaje importante del PIB para la salud, queremos construir infraestructura, queremos desarrollo social, queremos hacer muchas cosas. Ahora, ¿cómo priorizamos, reducimos gastos superfluos, gastos innecesarios, concentramos en esas fuentes alternas? ¿Cómo promovemos mecanismos diferentes a los cuales nuestra legislación no estaba acostumbrada, como por ejemplo las alianzas público-privadas, que permiten acceso a recursos frescos para el desarrollo de obras de infraestructura? Entonces la discusión no puede ser en torno a constreñimientos de qué pasará en el 2021. Un pacto fiscal debe servir, y solo pensemos que el Código Tributario de la República Dominicana es del año de 1992. Ya es bastante el tiempo transcurrido al respecto. Pero digamos que, eso que Oscar le pregunta, si es necesario, si es obligatorio lo del pacto, uno se imagina, de hecho hay versiones que dan cuenta de que ustedes han socializado ya un borrador sobre las reformas, cuáles serían las partes a modificar. No se ha socializado formalmente ningún borrador. Evidentemente, desde que se han dado señales claras de que puede producirse esta discusión, nosotros hemos tenido discusiones y consultas internas a lo largo de todos estos meses. Estamos en la mejor disposición de participar en las mesas al respecto. Es un tema necesario y lo que no podemos es acelerar en torno a una coyuntura muy particular que es la que estamos viviendo en este momento. Don César, gracias por acompañarnos. Gracias a César ustedes. Dargan.
vicepresidente ejecutivo del CONEP. A ustedes gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.